Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos y a todas. Voy a hacer referencia a un par de temas de interés general o de coyuntura política, que seguramente hasta el ciudadano que menos se interesa por la política ha hablado de ellos de alguna forma u otra en los últimos tiempos. Pero antes quiero hacer una introducción para dar un poco de contexto, pero no aburrirlos mucho, y hacer referencia a un libro y a su autor. Este libro se llama El Príncipe y lo escribió Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo vivió en la época dorada de Florencia, la cuna del Renacimiento. Fue contemporáneo de figuras como Da Vinci y Miguel Ángel, en medio de lo que fue una revolución cultural, artística y literaria. Nació en Florencia en 1469 y murió en 1527. Este libro, El Príncipe, lo escribió en 1513 como regalo y dedicado a Lorenzo II de Medici, cuando recuperó el poder de su familia en el gobierno, pero fue publicado recién después de su muerte en 1532, hace más o menos 500 años. En este libro Maquiavelo explica los distintos tipos de Estado moderno y cómo un gobernante o príncipe, como él le llama, debe enfrentar las situaciones que se le presentan para gobernar exitosamente, estableciendo que el fin principal de la práctica política es conservar exitosamente el poder. Tratan temas de ética, de moral, y muchos de los consejos o ideas que presenta son muy controversiales. Seguramente alguna vez habrán escuchado el término maquiavélico. Bueno, este libro es el que da origen a este término maquiavélico para hacer referencia a los conceptos o ideas que se presentan en él. No quiero entrar en detalles ni análisis profundo porque solo tengo 10 minutos, pero voy a hacer referencia a algunas frases, quizás no textuales, como por ejemplo, el fin justifica los medios, que no sale en el libro explícitamente, pero se le atribuye a Maquiavelo en este libro porque es la idea general o el fondo de lo que se plantea en el libro. Vamos con las frases. El que es elegido príncipe con el favor del popular debe conservar al pueblo como amigo. Esto hace referencia a tener una buena imagen en la opinión pública. Por ejemplo, el presidente de la República es electo e inmediatamente hace cosas que le den una buena imagen. Más allá de lo que está haciendo en el gobierno, que lo vamos a ver después, se saca fotos con todo el que le pide, lo vemos en verano en un puesto de short y chancletas, lo vemos surfeando, cosas que le dan una buena imagen. Vamos con la siguiente frase. Los príncipes deben ejecutar a través de otros las medidas que puedan acarrearles odio y ejecutar por sí mismos aquellas que le presentan el favor de los súbditos. Ya entramos en lo que son políticas de Estado y de las medidas que se toman y de cómo impactan en la imagen del presidente. Por ejemplo, lo de ejecutar por sí mismo medidas que puedan ser beneficiosas para la población, lo vimos en la gestión de la pandemia, algo que no podía tener consecuencias negativas porque en el peor de los casos que no se pudiera controlar y que tuviera impactos catastróficos en la salud o en la economía, iba a ser algo global, que no era culpa de él y que había hecho todo lo posible por resolver. Y en el mejor de los escenarios, iba a ser un logro haber gestionado bien la crisis. Es un buen ejemplo de medidas beneficiosas y lo veíamos a diario con distintos ministros en la televisión ejecutando las medidas por sí mismos. No así con las medidas impopulares, por ejemplo la suba de combustibles, que genera la suba de otros productos, o cuando se ajustan los salarios y con la pérdida del salario real y el poder de compra. No vemos el mismo circo mediático, ponen la cara a otros y se intenta que pase lo más desapercibido posible. Vamos con otra frase. Las injusticias se deben hacer todas a la vez a fin de que, por probarlas menos, hagan menos daño, mientras que los favores deben hacerse poco a poco con el objetivo de que se aprecien mejor. En resumen, todo lo que sean medidas que sean impopulares deben hacerse juntas y rápido, cosa de que tengan poco impacto, que la gente se olvide, para cuando se tomen las medidas populares, recuperar la imagen o el favor del pueblo. El claro ejemplo de esto es la ley de urgente consideración, que mete 476 artículos en una ley que se discute en 2 meses en medio de un estado de alarma de la población y a un mes de instalada la pandemia. Un montón de medidas impopulares presentadas todas juntas con el fin de que el impacto sea el menor posible y no genere una mala imagen para el príncipe. No queremos con estas citas y estos ejemplos acusar al presidente ni a sus asesores de maquiavélicos, ni mucho menos. No es la idea. Pero esperemos que no estén aplicando el manual al 100%,
por lo menos en los conceptos morales vinculados a la frase "el fin justifica los medios". Lo que sí es la idea es intentar explicar por qué votar sí y derogar los 135 artículos el 27 de marzo. Como decíamos, un montón de medidas impopulares, todas juntas, y lo peor son las condiciones en las que se aprueba, en medio de una pandemia que recién empezaba, con la gente con otras preocupaciones en la cabeza, en medio de un estado de alarma, y dando el mínimo debate, algo que le quita calidad a la democracia. Podían haberlo hecho perfectamente en 40 leyes diferentes, separadas por tema, y dar los debates en el Parlamento y en la opinión pública, y ya estaban todas aprobadas. ¿Se imaginan juntar firmas por cada ley que no gustara? Una locura. Por eso, quiero hacer énfasis en esto. Lo peor de esta ley es su forma, la falta de debate, de transparencia, de información. Si no fuera por las organizaciones sociales que se pusieron esto al hombro, dieron el debate y juntaron las firmas, todas estas medidas impopulares y perjudiciales para la población pasaban desapercibidas, con poco impacto, disimuladas en medio de una pandemia, tal cual lo sugirió Maquiavelo hace 500 años. Redondeando un poco la idea y sin entrar en detalle del contenido de los artículos, lo que por cuestión de tiempo sería imposible, quiero hacer un llamado a que la gente se informe. Queda un mes y hoy en día hay gente que no sabe lo que dicen los 135 artículos que se proponen derogar y mucho menos el resto. Y otro llamado a la responsabilidad política y democrática de los actores políticos. Hay quienes salen a defender la LUC diciendo que los argumentos por el sí son mentiras, pero sin dar sus argumentos, apelando a que voten el no los que los votaron en las elecciones nacionales, pero sin defender la ley. Intentan instalar que la discusión sobre el sí y el no es el Frente Amplio en contra del gobierno, y esto no es verdad. Hay muchas organizaciones sociales y sindicales detrás de esto, incluso gente de los partidos tradicionales. El otro día escuchaba un audio de un edil del Partido Colorado, David Helguera, defender el sí con mucha convicción, diciendo que era una cuestión de conciencia social, de conciencia de clase y de libertad, y que defendía el sí por sus principios ballistas. Están desinformando y los actores principales no dan la cara. Hoy hay un debate entre Andrade y Manini y poco más es clandestino, solo lo transmite TV Ciudad. El resto de los medios no aparece. Los argumentos para votar el sí son muchos, todos estos y los que circulan en las redes fundamentando cada artículo que se pretende derogar. Así que a eso los convocamos. Para cerrar, reitero el llamado más importante, y es que se informen, y que con la información voten lo que entiendan que tienen que votar, pero no voten desinformados, porque es lo peor que le puede pasar a la democracia, un pueblo que no piensa por sí mismo. Y pedirles que si están en duda, no voten en blanco, porque votar en blanco es votar el no. En el peor de los casos, que no les interese el tema o que no les interese el sistema político directamente, anulen el voto o no vayan a votar, que no suma para ninguno de los dos lados. Vamos a pedir que estas palabras sean enviadas a todos los ediles de esta Junta Departamental, a todas las direcciones departamentales de los partidos políticos y a todos los medios de prensa acreditados. Gracias, señor presidente.